pues que el país, el mundo en general requiere cambiar de manera fundamental en la forma en que generamos y utilizamos la energía. Si queremos mantener un desarrollo sustentable y que el medio ambiente no se vuelva en contra nuestra, que tarde o temprano acabe siendo un factor que frene o limite el desarrollo del hombre en el planeta. Y nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo de diferentes consecuencias que tiene el uso de energía en la actividad humana. Lo primero que nos dimos cuenta es que cuando quemamos carbón sin el cuidado adecuado, generamos partículas finas y emisiones de monóxido de carbono que dañan a la salud. Hubo grandes crisis en las grandes ciudades del mundo donde el uso intensivo del carbón en los hogares de las viviendas generaba un problema muy serio de salud a la población. Y eso aprendimos a poner reglas para que el carbón se pudiera utilizar de manera más limpia. Y lo fuimos reemplazando además por los combustibles líquidos derivados del petróleo por gas natural. Lo siguiente que aprendimos es que el carbón y sobre todo el petróleo, los productos de petróleo vienen con un alto contenido de azufre. Y el azufre, cuando se quema el combustible, pues se convierte en ese dióxido de azufre y eventualmente en dióxido de azufre y ácido sulfúrico y genera lluvia ácida y partículas finas que afectan la salud, y la lluvia ácida que daña la vegetación, puede deforestar una región, puede cambiar el pH del suelo o de los lagos y cambiar radicalmente las condiciones en que la fauna y la flora se desarrollan en ese lugar. Lo mismo ocurre con la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión, que también contribuyen a la formación de lluvia ácida produciendo nitratos. Y empezamos a cambiar las reglas en que la generación eléctrica y los grandes puntos de incineración para uso industrial de carbón o de combustóleo, había que operar para minimizar el impacto de la lluvia ácida. Hoy tenemos sistemas de reducción y limitación del contenido de azufre que va a los combustibles que van de uso final, o tenemos sistemas de lavado que permiten reducir gases que generan lluvia ácida que tiramos a la atmósfera, y filtros que permiten que las partículas finas no vayan a la atmósfera y dañen a la salud. Y el último efecto importante que hemos identificado en los últimos años es que no basta con esto. El dióxido de carbono tiene un efecto de gas invernadero en la atmósfera de la Tierra, y que a medida que se va acumulando porque vamos quemando más combustibles fósiles, dióxido de carbono que se emite, una parte se absorbe en los océanos, otra parte se va al suelo como materia orgánica, pero una parte importante se sigue acumulando año con año en la atmósfera, y esto va provocando un incremento gradual en la temperatura promedio de la Tierra y un efecto invernadero de largo plazo que eventualmente va a llevar a un colapso de diferentes ecosistemas en el mundo, y un cambio importante en los mecanismos naturales con que funciona el planeta, empezando por el deshielo de los glaciales del Ártico y de la Antártida, incremento en los niveles del mar que pueden
inundar áreas que hoy en día están densamente pobladas en el planeta, incrementar de manera importante el número de huracanes de gran potencia que sufrimos año con año su impacto, incremento de incendios, sequías e inundaciones en diferentes zonas del planeta, y eso ya está perfectamente documentado con el pequeño incremento que hemos tenido en la temperatura del planeta desde que se inició la revolución industrial y el uso de combustibles fósiles. Y sin embargo seguimos acelerando el uso de combustibles fósiles como consecuencia natural del desarrollo económico de la sociedad moderna y de la incorporación de sectores de la población que antes no utilizaban estos recursos porque vivían de una manera más precaria y hoy están incorporándose a un nivel de vida un poco mejor. Por tanto, haciendo uso directo o generando indirectamente la demanda de estos combustibles. Y o ponemos un límite o vamos a generar un desastre ecológico fenomenal en el planeta. Y esto implica cambios significativos de los hábitos y costumbres desde cada uno de nosotros como individuos en su comportamiento personal hasta la forma en que la sociedad se organiza para generar electricidad y generar los combustibles que necesitamos para la vida rutinaria, transporte, calentamiento, etc. Implica hacer un uso más eficiente de la energía para evitar que desperdiciemos energía que no necesitamos, y para que esta energía que sí necesitamos la vayamos generando de preferencia con energías renovables. Y si seguimos utilizando combustibles fósiles como es el gas natural comparado con el carbono, con el combustible, y aún así esto no va a ser suficiente, vamos a tener que aprender a capturar y secuestrar de manera permanente el dióxido de carbono que se genera durante la combustión para evitar que llegue a la atmósfera. Y esto implica un cambio radical en la política energética del mundo, reglas de juego que tienen que poner las naciones en su conjunto, porque una sola no es suficiente. El jugador más importante del planeta, que es Estados Unidos en términos de emisiones, y el segundo, que es China, aun si decidieran tomar todas las medidas que puedan, que tienen a su alcance, no es suficiente. Y si lo toma un país de manera aislada, se pone en desventaja económica frente a los países que no hagan nada en el corto plazo. Y por tanto requiere acuerdos internacionales que hemos avanzado muy lentamente, pero no podemos esperar tampoco a que los acuerdos internacionales se den. Entonces los países de manera individual tienen que empezar a actuar, y los individuos tenemos que empezar a ser cada vez más conscientes de que tenemos que actuar independientemente de lo que nos digan los gobiernos locales y de lo que acuerde el mundo a su conjunto. Tomar las medidas más obvias, en donde de todas maneras un uso eficiente de energía implica un ahorro en el bolsillo en el mediano plazo, y se pagan medidas que se pagan solas, que son las primeras que tenemos que aprender a utilizar. No encender la luz cuando no la necesitamos, cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores de luz, y hoy por las nuevas tecnologías de LED que implican un consumo significativamente menor de electricidad para dar la misma iluminación, y por tanto una necesidad de combustibles fósiles para la generación de electricidad mucho más bajas. Poner normas para la industria automotriz para que los automóviles que seguimos utilizando, mientras no los reemplacemos de una manera eficiente por transporte público no contaminante, mientras sigamos utilizando los autos individuales, por lo menos que tengan una eficiencia en su mucho más alta de la que hoy en día tenemos,
tomar medidas para que la gente prefiera un transporte público que un transporte individual, porque tiene un transporte público eficiente y accesible. Necesitamos cambiar radicalmente la forma en que vivimos, y rápido, porque es una cuestión de unas cuantas décadas para alcanzar un punto irreversible. Y si no empezamos a trabajar desde hoy, las medidas que tendremos que tomar dentro de 10 o 20 años van a ser mucho más costosas y mucho más radicales de las que tendríamos que tomar si empezamos a actuar desde hoy.